Listo, ¿verdad? Ujú. Mm. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Les saluda Karina Alejandra y Carlos Alejandro y Carlos Ruelas de Instituto Eleusis de la sede de México. Vamos a continuar como cada miércoles con nuestra lectura de Marie-Lise von Franz, de las obras de Marie-Lise von Franz. Esta vez comenzamos, bueno, la semana pasada con la obra de sobre adivinación y sincronicidad. Y estuvimos de acuerdo, ¿no? Casi todos, que es un libro complicado. Ajá. Justo porque trabaja temas de... bueno, un tema que trabajó Jung creo que ya en sus últimos años, entonces lo desarrolla ella con muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, es un poco complejo de como irla siguiendo si es que no han tenido como oportunidad de leer la noción de sincronicidad en Jung, en Jung propiamente. Entonces, la semana pasada vimos algo sobre un poco los oráculos, la noción, bueno, del oráculo de Li Ching sobre todo. Si recordamos o si hemos leído un poco la obra de Jung, hay un libro muy, pues sí, conocido, yo diría, ¿no? Que lo hace junto con Wilhelm Reich, otro psicólogo, sobre, es una traducción del I Ching. Ajá. El I Ching es un oráculo chino, ¿no? Que trabaja con hexagramas. Se tiran monedas, 3 monedas, cada tirada va teniendo un valor. Eso se va anotando, ¿no? O sea, como en, pues no sé, una hoja, un papel, lo que quieran, lo que tengan a la mano, y ese se busca justo en el libro de las transmutaciones, ¿no? Y ya cada uno va teniendo un significado distinto, tiene que ver con una historia, hasta donde recuerdo, y pues bueno, Jung está tratando de entender en este momento, bueno, de acuerdo con esto, ¿no? ¿Cómo es que trabaja la adivinación, ¿no? O sea, ¿cómo es que podemos preguntarle a algún oráculo, ¿no? Y que responda, ¿no? También este hecho de la sincronicidad, voy a compartir pantalla para ilustrar con algunas cosas. Sí, bueno, para él quiere entender, ¿no? También qué es sí, cómo funcionan los hechos, ¿no? O sea, como las casualidades, o lo que nosotros reconocemos como casualidad, ¿no? Así como cosas de, ay, es que me pasó algo muy raro, ¿no? Él menciona que, bueno, que empieza a trabajar el tema de la sincronicidad cuando está hablando con una paciente de un escarabajo y en ese momento, ¿no? Termina de decir la frase y atrás de la paciente empieza a bajar un escarabajo, ¿no? Entonces dices que hay veces que ocurren cosas así, ¿no? O sea, como que quieres una respuesta y no sé, te llega una ráfaga de viento, ¿no? O ladra el perro o algo, ¿no? Entonces, él trabaja también junto con el I Ching, por eso lo traje a colación, porque ellos piensan, tienen la noción del tiempo como un tiempo, digamos, como, ¿cómo dice? Tiempo creativo. Esta noción de tiempo creativo lo toma de un filósofo, ahorita no, bueno, ahorita a ver si recuerdo el nombre. Ay, ¿cómo se llama? No. El tiempo creativo, ¿se acuerdan cuando, de quién lo saca? ¿No? Bueno, pero después de ese, o sea, encima de ese tiempo que está como debajo, está el tiempo cíclico, que es en el cual nosotros nos desarrollamos. Ajá. O en el cual más bien nosotros vivimos o en el cual creemos que existimos. Por poner el tiempo, así como un ejemplo, no sería como el reloj. O sea, nosotros decimos, pues son ahorita las 8:43, ¿no? Ya es tarde, by the way. Pero este tiempo no es el único que nos define, sino que hay otro tiempo debajo que nos está, o sea, que es el tiempo creativo, ¿no? Que tiene que ver con otro, o sea, es otro tiempo, ¿no? Esta Fanny habla mucho, bueno, Fanny Poblete, ¿no? También ella da algunas conferencias aquí, da el afianzamiento, es maestra. Eh, el tiempo del Kairos, ¿no? Si no mal recuerdo. ¿Alguien se acuerda? El tiempo del Kairos, que no es el mismo del tiempo de Cronos. Ajá, Cronos tiene que ver con un tiempo así como muy esquemático.
Y el kairos tiene que ver como con un ritmo distinto, distinto como al que estamos acostumbrados, o sea, no es la hora. ¿Ok? Entonces van a ser estas nociones las que va a estar trabajando Jung en la primera parte de la primera conferencia. Estas van a ser 5 conferencias. Ajá. Y pues bueno, vamos a continuar con la segunda parte, cuando va a enfatizar la noción del espíritu. Ajá, o se va a tratar de aproximar a la noción de espíritu, que entendemos por espíritu, porque parece que esta noción nos da mucha luz respecto a lo que se está aproximando, que es la adivinación y sincronicidad. ¿Okay? Entonces nos dice que para Jung, la palabra espíritu la utiliza a lo largo de su obra, ¿no? Como distintas, bueno, tiene distintas definiciones, pero una de ellas es casi, o sea, se suele denominar espíritu o podemos pensar el espíritu como algo que no tiene materia, ajá, como algo que es propiamente inmaterial, eh, no sé, es inmanente, bueno, inmanente, es que sí, creo que lo pone por ahí. Pero bueno, dice, Jung denominó al número la expresión más primitiva del espíritu y por tanto ahora hemos de adentrarnos en lo que comprendemos desde el punto de vista psicológico y propiamente junguiano, ¿no? A través de la palabra espíritu. Para Jung, la noción de número también tiene que ver con un espíritu. Y aquí nos dice, ¿no? Por ejemplo, el Renacimiento tenía un cierto espíritu, como lo ilustra su arte, su tecnología, sus matemáticas y su visión religiosa. Recordemos la época del Renacimiento, ¿no? Que fue cuando empezó a emerger así una noción del hombre como así, bueno, tenía un lugar en el cosmos privilegiado, ¿no? Se empezó a hacer como más detalle en lo que el hombre significaba, bueno, el ser humano significaba, ¿no? Su corporalidad, ¿no? La potencia. Entonces, a este fenómeno de todo el renacimiento de la época se le reconoce o se le conoce, ¿no? Se le dice como espíritu. Ajá, el espíritu del renacimiento recae en el hombre, ¿no? En la noción de hombre. Pero si vemos esta noción de espíritu es como muy amplia, es colectiva, un poco a lo que quiere como llegar Jung. Y pues dice, ¿no? O sea, existe por consiguiente una cierta oposición entre un espíritu que posee una especie de existencia extrahumana fuera del ser humano, pensando como en toda la época del Renacimiento, toda la época de la modernidad, ¿no? De la antigüedad, de la Edad Media, como por poner ejemplos, pero se opone, ¿no? El espíritu cósmico oponiéndose a la materia del cosmos, ¿no? Y algo que experimentamos como una actividad del ego humano. Es decir, el espíritu puede vincularse con una especie de colectivo, o sea, idea del colectivo, no de una época, pero también se puede relacionar o vincular con alguna especie de espíritu del ser humano. Ajá. O sea, más personal, como más individual. Sí, Carlos. Sí, como de idea colectiva, ¿no? Que dices, o sea, como una idea que nos llega, o como decir, como una idea transpersonal, como que tú no lo tienes, ¿no? Porque pone el ejemplo de que en los primitivos, pues ellos tenían otro contacto con el espíritu. Ellos como que decía que son como que más honestos con ellos mismos al decir que si ellos sentían que una idea no era propiamente de ellos, probablemente se lo atribuían a un espíritu. Este, y al decir también un espíritu, también como dice, se relaciona un poquito o nos suena como algo espiritual, como algo de fantasmas, o también así, ¿no? Entonces, que también, pues eso, la idea del fantasma como espíritu, como una forma también como de proyección de tu propia mente inconsciente, como allá afuera, eso también me llamó mucho la atención, ahorita lo podemos recalcar en ese de espíritu como idea fantasmal, como parapsicológica, también está como interesante esto de la sincronicidad, ¿verdad? Sí, justo aludiendo a esto que mencionas, ¿no? Pone esta cita, ¿no? Si vamos a suponer que de repente me siento impelida, bueno, está hablando aquí Franz, ¿no? A decir, los geranios son azules, ¿no?
o sea, repetir este enunciado constantemente, o sea, es como un signo de locura, ¿no? O sea, porque ella, ¿no? Cuando está dando la conferencia, bueno, o si yo en ese momento estoy hablando de la conferencia que dio con Franz, porque tendría que repetir los geranios son azules, o sea, es como si no tuviera sentido. Esto puede parecer así como una especie de, o sea, signo de locura y es como, o sea, decir esto, ¿no? Dios mío, ¿qué demonio o fantasma ha puesto esta loca idea en mí, perdón, en mi cabeza? Me está poseyendo y me hace decir tonterías. ¿No? Sí, como cuando piensas así en algo como muy, pues sí, como ajeno a ti o a la situación que estás viviendo, como que dices, ay, ¿por qué se me ocurrió eso? Y entonces eso parece como, o sea, como que hay una especie de, no sé, de limitación, como decimos, no, eso no es mío. Eso quién sabe de dónde viene, ¿no? No sé por qué me llegó esa idea. Pero si yo estoy aquí, no sé, trabajando, ¿no? En algo y de repente así me llega una idea buena, ¿no? O sea, una buena idea como para mi trabajo, ¿no? Para continuarlo, entonces digo, esta idea fue mía, ¿no? O sea, claro, entonces me pongo a trabajar con ella. Y puedo, o sea, puedo como vincularla conmigo, decir, yo creé esta idea, ¿no? Porque estoy trabajando, ¿no? En una presentación de filosofía, ¿no? Justo estoy trabajando en eso, entonces como que puede ya, así llegar una idea, así que me ayude a poner una imagen en la presentación o algo, y puedo tomarla como, o sea, incluso ni me sorprendería, sería como, ay, qué buena idea tuve, ¿no? Y ya, me pongo a trabajar. Pero si me llega una idea como extraña, entonces eso se lo adjudico a otra cosa que no soy yo. Ajá. Entonces esa es como la separación o la distinción del espíritu colectivo, ¿no? El espíritu egocéntrico, que el individual, ¿no? Bueno, el egocéntrico solemos como adjudicarlo a nosotros o decir que nosotros lo creamos, lo generamos. Uh-huh. Y está tratando aquí como y de llevar como a llegar a esta idea, porque como nos decía Carlos ahorita, o sea, dice, ahora bien, los primitivos son más sinceros a todo lo que les llega a ellos inesperadamente desde dentro, lo llaman espíritu, no solo a lo que es malo y lo que te posee, sino a cualquier cosa que ellos pudieron decir, perdón, a la que ellos pudieran decir. Mi yo no lo ha hecho, vino de pronto a mí. Eso es el espíritu. Y si nos fue una ahí. Entonces, dice que para los primitivos, ¿no? No hay una distinción entre una cosa mía o entre el espíritu mío y el espíritu, pues sí, colectivo. Si era esto a lo que te referías, ¿no? Carlos. Sí, o sea, ellos no van a adjudicarse como la idea, ¿no? O la buena idea o la mala idea, sino como que va a ser o sea, un continuo en el que dicen, no, o sea, yo no lo hice, ¿no? Ellos no generan nada, hay un espíritu afuera, ¿no? Que llega, los embarga, ¿no? O sea, eh, sí, no sé, los rodeas o algo, y son distintos, ¿no? Hay una distinción, pues, muy clara. A ver. Mm, esto es como, bueno, a mí se me hizo realmente bastante interesante dentro de la psicología junguiana, justamente porque el tema de los complejos o la psicología, no, o sea, compleja, ¿no? Bueno, cuando trabaja con los complejos, una de las formas en que dice cuando como podemos reconocer el complejo que tengamos, ya sea bueno o malo, es porque sentimos que no somos nosotros, ¿no? O sea, como que decimos es que, o actuamos de forma irracional. Entonces decimos, es que no sé por qué actúa así, ¿no? Era mi sombra, bueno, ya en términos junguianos podríamos decir como, pues es que era mi sombra, ¿no? O sea, no era yo. O es que mi complejo materno negativo se activó, entonces pues por eso dije lo que dije, ¿no? O sea, acá yo lo que estaba pensando era como, o sea, los complejos, ¿no? No sé si pensaron algo respecto a esto o cómo lo ven ustedes, pero es como si el complejo también fuera o sea, es una suerte de espíritu, ¿no? Pensando como en el tema que lo está, bueno, aquí. No sé si tengan como alguna opinión. Sí, pues como dices, o sea, primitivamente así pues se pensaba como en el espíritu, pero si no, como que actualmente pues dirías que es un complejo, o sea, que es tu propio, este, o sea, incluso si quisiéramos hablar de algo espiritual en la actualidad, o sea,
podrías decir quizás junguianamente que sí, este, mm, mm, o sea, sí, igualmente que es como lo mismo, pero con otra terminología, por así decirlo. Exacto. Sí, es que creo que están hablando un poco de lo mismo, o sea, creo, ¿no? Solo se me ocurrió mientras estaba leyendo esta parte, porque justo es estar pensando, o sea, pensar que algo te posee y que actúas de acuerdo a eso otro, ¿no? Que emergió, ¿no? Pero no es tuyo, o sea, creo que sí es un poco pensar como que el complejo no eres tú, o no es el yo ni el sí mismo, ¿no? O sea, como que es una cosa aparte, ¿no? Que pues hay que trabajar. Creo que quien lleva así a como el extremo esta parte es Hillman, o sea, James Hillman sí va a hablar de que realmente los complejos son dioses, ¿no? O sea, dioses que te están como poseyendo, que realmente, y hay que entablar una relación así, pero él le pone nombre, ¿no? Como con Afrodita, con Pan, ¿no? Por ejemplo, como dios de las pesadillas. Entonces, bueno, como que, digo, pensé como eso, ¿no? Estuve como bueno, fue lo que me llegó cuando estaba, mira lo que me llegó, cuando estaba leyendo esta parte. Y bueno, dice, ¿no? Eso sucede cuando entras en un estado en que no eres tú mismo, ajá, o sea, si hay una delimitación así como de yo, ¿no? O en un trastorno emocional en el que pierdes el control de ti mismo, pero después te despiertas completamente sobrio y ves las cosas estúpidas que has hecho mientras estabas en ese estado, poseído, y te preguntas qué se ha introducido dentro de ti. Algo te ha poseído, no eras tú mismo, aunque mientras te comportabas de ese modo pensabas que sí lo eras. Era como si un espíritu malvado o un diablo hubiera entrado en ti. Y pues sí, ¿no? Es un poco también de lo que hablamos en las otras conferencias, bueno, en las otras obras, porque trabaja como, bueno, en los cuentos de hadas, ¿no? O sea, cuando alguien está hechizado y se convierte en una rana, ¿no? Es porque hay un complejo que lo tomó. Ajá, o sea, que está tomado como la persona por ese complejo, entonces no actúa como un ser humano, sino como una rana, ¿no? O bueno, el animal en cuestión. Aquí es un poco como lo mismo, ¿no? O sea, más bien es un espíritu, aquí estamos tratando de enfocarnos en la noción de espíritu, ¿no? Pues es que es como si un espíritu malvado, pensando igual en la sombra, ¿no? Te hubiera entrado en ti y te hubiera, o sea, poseído. Acá no está como el término como de hechizo, ¿no? Pero creo que, o sea, va por ahí, ¿no? O sea, son como distintas formas de entender el mismo fenómeno. También, bueno, o sea, imaginar que, digamos que ya no lo vemos ahora como de dentro, como de que el espíritu como un complejo, sino qué pasaría si lo pensamos esto de la parapsicología, de que un fenómeno interno tuyo está provocando algo como en el exterior, como pues eso, la aparición de algo y que pues tú le llames como un fantasma, ¿no? O como que se rompa ahí algo, no sé, o hay algún movimiento exterior, pero que tenga que ver con con el espíritu interno tuyo, del inconsciente, que no creo que por decir inconsciente significa que no es tuyo, o sea, eres parte de, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que aparte, bueno, si se acuerdan, ¿no? O han leído un poco de la teoría junguiana, se ha dicho aquí, Jung comienza un poco su teoría, bueno, de sus primeras obras es porque está trabajando el tema de lo paranormal. Sí, es parapsicológico. ¿Cuál es su primera, bueno, Fenómenos ocultos, algo de la puntos? psicología de los fenómenos ocultos. Ajá, pero se habla como de parapsicología, ¿no? O sea, utiliza el mismo término que utiliza en este libro. Ah, es- O sea, justo como tratando de pensar en algo, o sea, como, bueno, así como, no sé, como en fantasmas, ¿no? O sea, o en apariciones, o en cosas así que tal vez o sea, no puedes controlar, ¿no? O que Era la... lo,
Era lo de una chica medium, ¿no? Sí, pero sí lo nombra parapsicológico. Según yo, sí, según yo no. A ver. Sí, según yo no. Pues, O sea, bueno, en este libro sí se menciona eso de parapsicología. sí, ajá, o sea, aquí sí, pero Jung así, una de sus primeras obras, o sea, trata el fenómeno, y así pone como el fenómeno, es que no tengo ningún Jung, pero bueno, ahorita lo buscamos. Bueno, dice esto, ¿no? O sea, estas cosas no deben tomarse solo como una especie de diversión coloquial, sino de un modo bastante literal, puesto que un demonio, o deberíamos decir de forma más neutral, un complejo autónomo, reemplaza temporalmente al complejo del yo. Se siente como el yo en ese momento, pero no lo es, puesto que después, cuando se disocia de él, uno no puede comprender cómo llegó a ser o pensar tales cosas. Esta imagen, por ejemplo, bueno, me recordó este párrafo, esta imagen porque se llama la pesadilla, ¿no? Y tal cual, o sea, si vemos es un demonio que está encima de la soñante, ¿no? La durmiente, la que está allí. Aquí, o sea, es literal un demonio, o sea, vean, ¿no? Y a veces se siente así, como el no poder despertar, ¿no? El que sientes una presión en el pecho, algo muy monstruoso, no sé, algo que no reconoces, algo muy oscuro. Eh, pero, o sea, la vivencia se puede vivir distinta, ¿no? O sea, puede vivirse o puede más bien como ejemplificar, ¿no? O sea, describirse, ¿no? Como es que literal hay un demonio así encima de mí, o decir que es un complejo autónomo, ¿no? O sea, decir que es una cosa así como, pues que tiene su propia autonomía, pero que no eres tú al final de cuentas, o sea, no eres tú y tu espíritu que está generando esa pesadilla, lo que sea que estés soñando. Y bueno, nos dice que a veces las personas neuróticas que se han cerrado en sus círculos viciosos, tan pronto como comienzan en el psicoanálisis y sueñan, se entusiasman e interesan en los sueños y el agua de la vida vuelve a fluir. Una vez más tienen interés y por consiguiente están más vivas y son más eficientes. Jung define el espíritu desde el prisma psicológico como el aspecto dinámico del inconsciente. A veces hay una cierta como paralelismo, ¿no? O la imagen del agua como el espíritu también. Ajá. Entonces, cuando en sueños, ¿no? Como que sueñas con agua es porque el espíritu se está moviendo, ¿no? O el espíritu te está rebasando. Esta semana hablamos en la psicología femenina sobre los sueños de tsunamis, ¿no? O sea, creo que son recurrentes, ¿no? Hay gente que los tiene así como cuando se enferma, por ejemplo, ¿no? O sea, sueña con tsunamis o con agua cuando se va a enfermar. Y otras, o sea, es que también tiene que ver mucho, o sea, no es tanto que se le pueda dar un significado así, certero, ¿no? Porque cuando es simbólico tiene muchos significados, depende del soñante, depende de muchas cosas, pero es una imagen casi como viva, ¿no? Del espíritu, o sea, porque puede representarse así como un lago, ¿no? Que puede que está, o sea, puede estar en calma, aquí lo menciona, ¿no? O sea, es como si se te cayera algo en el lago, ¿no? Y a veces cuando recuerdas algo es como si sacaras ese objeto del lago, ¿no? Bueno, o el recuerdo, ¿no? O sea, del lago y dices, ah, bueno, pero si no, como que se va, o sea, pues sí, se hunde, ¿no? Pero cuando el agua se está como muy movilizada, o sea, también es porque quizá tu inconsciente, tu espíritu, ¿no? Está como, pues, en un dinamismo, ¿no? Justo les comentaba esto, ¿no? De que hablábamos este fin de semana, porque a veces parece como que si las situaciones nos rebasaran, ¿no? Y soñamos muy recurrentemente con tsunamis, ¿no? O sea, porque es como el agua que te está ahogando, ¿no? O sea, que está así llegando contigo, así como con todo, ¿no? Soñar con un agua así como más calma, tal vez podría tener o sea, otro simbolismo, otro significado, ¿no? Pero tal vez con algo más, pues sí, más calmo, como quizá más, pues detenido, ¿no? No sé. Pero Jung, bueno, para poder analizar un poco, aproximarnos a la noción de espíritu, también Jung utiliza la imagen del agua. Ajá, por eso también se las puse aquí. ¿Me ayudas a leer esta, Carlos?
No está prendido tu micrófono. Jung lo resume diciendo que el espíritu contiene un principio psíquico espontáneo de movimiento y actividad. En segundo lugar, que contiene la cualidad de crear imágenes libremente fuera de nuestro sentido de percepción. El espíritu o el inconsciente crea imágenes desde dentro, mientras los sentidos de percepción, pues por ejemplo cuando estamos dormidos, y en tercer lugar, también existe una manipulación autónoma y soberana de dichas imágenes. Bueno, ahí como puedes decir que se le da al espíritu, pues el valor o bueno, el estatus de formar imágenes, ¿no? O sea, mientras estás, pues por ejemplo, soñando, que te va a dar mediante el espíritu las imágenes precisas, o bueno, pon el ejemplo de que si tú sueñas con cualquier cosa que dices tú, pues, yo soñé con el tsunami que comentas, pues, a lo mejor yo vi una película de eso en el día o escuché hablar de eso y que la gente pues comúnmente pues es a lo primero que puedes llegar a pensar que es por algo que escuchaste o quizás lo llegues a relacionar con algo a lo mejor del propio agua o así, pero sin embargo, ¿qué es lo que hizo que existieran esas imágenes tan precisas? O sea, que se juntaran y pues tuvieran ese dinamismo de esa historia, ¿no? En esa historia, ¿no? Esos elementos que ahí se manifestaron en el sueño, por ejemplo. Sí, creo que en la siguiente diapositiva pongo como ese ejemplo, justo porque está tratando de resumir, bueno, aquí yo uno la idea del espíritu, o sea, uno como un principio psíquico espontáneo de movimiento y actividad, ¿no? En segundo lugar, que tiene la cualidad, o sea, de crear imágenes, y es aquí lo que, o sea, lo que mencionan, o sea, en un sueño, nosotros no podemos, o sea, nosotros no hacemos el sueño, ¿no? O sea, no es como que digamos, ay, yo quiero soñar con, no sé, que me voy de vacaciones, ¿no? Puedo ensoñarlo, ¿no? Puedo imaginarlo, puedo pensar en él todo, o sea, en eso todo el día, ¿no? Pero en un sueño realmente quien crea o sea, quien da como con las imágenes, ¿no? Con los sentidos, y eso pues, es otra cosa, ajá, es algo, o sea, y eso es lo que le está llamando espíritu, ajá. Y bueno, esto, o sea, existe una manipulación autónoma y soberana de dichas imágenes. Esto es lo que nos decía Carlos, ¿no? O sea, mucha gente piensa que esta es toda la explicación respecto a los sueños. E incluso es muy freudiano también, o sea, Freud pensaba en los sueños como restos diurnos, ¿no? O sea, tú lo que viviste durante el día, ¿no? Como que se te fueron pegando así fragmentos y en la noche así se hace un revoltijo, ¿no? O sea, y esos son los sueños solamente, ¿no? O sea, restos diurnos. La interpretación, bueno, es otra cosa, pero algo así, ¿no? O sea, dice, leí algo sobre un incendio en el periódico de ayer, por eso he soñado con un incendio. Y hasta ahí se queda. Pero la interpretación junguiana, ¿no? O sea, Jung dice, sí, pero observe las conexiones donde se ha manifestado el incendio. Son muy distintas de lo que ha leído. O sea, no es literal. Y lo que Jung hace en su forma de interpretar los sueños es tratar la imagen. O sea, ¿por qué si leíste en el periódico sobre incendios y sobre tsunamis y sobre, no sé, temblores, ¿por qué soñaste con un incendio y no con esas otras dos imágenes? O sea, darle, enfocarnos en la imagen, ¿no? O sea, realmente ver por qué se ha manifestado esa imagen y no otra, o sea, y no todas las que vimos. Y pues nos dice, eso sería el espíritu, esa cosa desconocida en el inconsciente que organiza y maneja las imágenes internas. Eh, Esto, bueno, vuelve como a recalcar esta idea de, a menudo nosotros decimos que tenemos una buena idea o que inventamos algo nuevo, ¿no? Es como decir, sí, yo escribí esto, ¿no? Y yo hice esta imagen, bueno, quienes saben dibujar, ¿no? Yo creé esto, ¿no?
Pero en el hombre primitivo, así lo dice él, ¿no? O sea, él no diría nunca que el arco y la flecha fueron invenciones suyas, ajá, de él, así como propias, sino que el dios o la diosa del arco y la flecha le explicó, o sea, cómo hacer esa herramienta, ¿no? Ese arco y esa flecha. Y, o sea, dice, se le apareció su divinidad en un sueño o en una visión y le reveló cómo construir dichos instrumentos. Aquí sí hay una separación, o sea, vemos la separación nuevamente del espíritu que creemos, o sea, como esta, pues no sé, como espíritu creativo, ¿no? O sea, que realmente no, bueno, para el hombre primitivo no es suyo, no es del ego, ¿no? Sino que tiene que ver con un espíritu que está más bien como, es que no diría como fuera tampoco, pero pues sí en el mundo, ¿no? O sea, que es trascendente, que no es el hombre, ¿no? O sea, sí le da como un valor distinto a la idea creativa como de lo que tú tienes, ¿no? Y de lo que está afuera. Sí. Pero como algo tan sencillo como el instrumento bueno, del arco, como un instrumento primitivo y así, cómo se le atribuye, pues por lo mismo de lo primitivo, por pensar así, que se le atribuye tan drásticamente lo simbólico, mitológico, cuestión así, no transpersonal. Entonces, ¿cómo habla de que no van a decir que se les ocurrió a ellos, sino cómo le van a crear incluso un mito, ¿no? Totalmente proyectivo, totalmente, no sé si de eso se trata la creación de mitos o qué, pero pues al parecer en eso se basan con utilizar esos mitos, porque ya hablábamos creo que incluso de ese cuento, o sea, tiene toda una historia detrás, es pues el propio invento Exacto, ¿no? del arco y la flecha, y así. Y por otro lado, este, algo que no sé si ya hemos mencionado o lo hemos escuchado aquí, es que, por ejemplo, los artistas, o sea, cuando llega como que una idea muy creativa, pero el artista como que no se quiere, como, pues sentir tan vulnerable o no está tan preparado como internamente, pues mejor, prefiere tomar la idea impersonalmente, ¿no? Y en este punto de hacer lo subjetivo todo lo colectivo, ¿no? A ese ya me refiero, de cómo te relacionas realmente con esa creatividad exterior, o en sí, este, pues, o sea, me refiero a que si un artista no quiere vincularse mucho con cierta emoción o con cierta, este, espíritu quizás, complejo suyo, entonces pues no, pues prefiere no, solamente como que proyectarlo allá afuera, y no darle mayor explicación internamente, por así decirlo. Sí, esta separación, ¿no? Entre el espíritu del ego, ¿no? De la persona y el espíritu de la época, el espíritu colectivo o el mismo Dios que se te acercó a ti a darte la idea, es muy característica incluso como del hombre moderno, ¿no? Es un poco también lo que está trabajando von Franz aquí y lo ejemplifica con una cosa bien difícil, que son las matemáticas. Esta parte sí. Bueno, es que también empieza con la noción del número, ¿no? Pero bueno, ya aterriza teniendo un poco en cuenta la noción de espíritu y cuando pensamos, ¿no? Que el espíritu es nuestro, que el espíritu es de, o sea, no sé, trascendente o de algún dios o diosa, ¿no? Tal vez podemos ya comprender qué fue lo que nos quiso decir al inicio de este libro, ¿no? Nos dice, si contemplamos la historia de las matemáticas, podemos ver claramente cómo el espíritu se vuelve subjetivo. Por ejemplo, los enteros naturales o números, como probablemente, bueno, eran para los pitagóricos principios cósmicos divinos que constituían la estructura básica del universo.
Eran dioses, divinidades y al mismo tiempo el principio estructural básico de toda existencia. Los números, creo que les comentaba la vez pasada con la noción de las sefirot del Cábala, ¿no? O sea, cada número tiene un significado. A ver si ahorita lo encuentro. No eran números así como solamente en serie, o sea, como los conocemos ahora, sino que eran, aquí mira, está, como principios, ajá, como incluso divinidades que ejercían cierta actividad de acuerdo al número que era asignado. O sea, el 2, por ejemplo, aquí es la sabiduría, ¿no? En el tarot tiene que ver con la dualidad, que no es solamente decir dos cosas, ¿no? O sea, sí cambia o sea, el número en términos cualitativos, no cuantitativos. Ajá. No es nada más como, o sea, en términos de cantidad, ¿no? O sea, sino que hay calidad cualidad en los números mismos. Y nos dice que los números, o sea, en Pitágoras, y bueno, sí, es un filósofo, ¿no? De los primeros matemáticos, incluso decían que era chamán, ¿no? O sea, medio hombre divino también, ¿no? O sea, que hacía cosas, o sea, sabía de reencarnación, ¿no? O sea, la verdad, la figura de Pitágoras es muy amplia, les recomiendo mucho leer sobre él. Y bueno, al ser él como el maestro, ¿no? O sea, de las matemáticas o el primer matemático, pensaba los números justo no como cantidades, ¿no? O sea, no nada más como mera acumulación, sino que cada número tenía un principio divino cósmico grande, ¿no? Que significaba o pasaba a ser otra cosa que un mero número, ¿no? O sea, que una mera como cosa de esto es uno, ¿no? Y estos dos son dos plumas, ¿no? O sea, no, el dos tenía como un significado así bien, bien distinto. Entonces, lo que nos trata aquí de ejemplificar von Franz con esto es que si las matemáticas no, o sea, se vuelven subjetivas cuando el hombre las contempla, ¿no? Como meras cantidades y no como estructuras básicas del universo. Ya después va a hablar de los números y cómo se utilizan en o sea, en adivinación, y por qué el 4 va a ser mayor que el 5. Aunque vote, ¿no? O sea, bueno, hablábamos de este ejemplo, ¿no? La vez pasada, pero en algún momento el 4 va a tener más significado, ¿no? Más simbolismo, que el número 5, el número 6. Y quien tenga el número 4 va a ser como el ganador o va a tener como más, sí, no sé, conveniencia o se me fue un poquito la idea. Dice, ¿no? Recurrir a esos palos de ayuda o puntos es una actividad de la conciencia del yo por la cual podemos contar. Es una construcción de la mente humana, pero el número en sí mismo no lo es, y ahí reside el gran error. O sea, es aquí cuando dice la diferencia, ¿no? O sea, de pensar que el número es una construcción de la mente humana, a decir que el número o sea, es la estructura del universo y nosotros podemos verla después. Es también un problema pues al cual se enfrenta, bueno, Jung y muchas de estas teorías, ¿no? De pensar si el mundo no es, o sea, todo es o sea, no tanto constructo social, pero se construye a partir del ego, ¿no? Y pues sí, como de la sociedad. O si más bien el mundo mismo te da como los principios y ya tú los reconoces. Hay una diferencia ahí, pues, muy grande. Los números con los que éramos dioses han sido profanados, dice von Franz, ¿no? Pasando a ser algo que ha sido postulado arbitrariamente por el ego de un matemático. Ajá, o sea, los números divinos como principios cósmicos, ¿no? Estructuras del universo, ¿no? Del mundo, pasan a ser postulados de un matemático, ¿no? O sea, que también tiene su ciencia, ¿no? O sea, no es nada más como
decir que es un ego, tiene como los postulados matemáticos hacen funcionar también al mundo, ¿no? Pero aquí se está tratando como de ver la diferencia. Y bueno, concluimos con esta, dice, debido al carácter indeterminado de la ley natural, porque a razón de qué está haciendo esto. Bueno, está tratando esta es una cita de un físico, me parece. Ah, sí, porque dice que los físicos se dieron cuenta que o sea, el método científico no era más que probabilidad. No, o sea, el método científico sí puede generar, digamos, resultados más o menos iguales, pero no, o sea, solamente va a ser por probabilidad, nunca como así como un postulado certero de decir, ah, claro, ya tenemos aquí la certeza o razón de cómo va a funcionar el mundo, ¿no? Sino que se dieron cuenta, ¿no? A partir como de estudios y estudios. Aquí nos habla de uno muy específico, ¿no? Ahorita les digo el nombre. Bueno, viene en el libro, ¿no? Pero nos dice esto, nos debido al carácter indeterminado de la ley natural, la observación física adquiere un carácter de realidad única y racional y como resultado no puedes predecir. Porque si tú empleas el método científico, o sea, no te va a llegar, no, o sea, no va a llegar a los mismos resultados. Por lo tanto, cada experimento que hagas va a ser único y especial, ¿no? Entonces, es lo que está tratando aquí de decir, bueno, de aclarar. Y dice, opuesto a ella está el aspecto racional de un orden abstracto de posibilidad que se puede plantear con la ayuda del concepto matemático de probabilidad y de la función psi. Ajá. Dicho de otro modo, los físicos se enfrentan, perdón, ahora a la gran división. Concretamente, todos los cálculos preliminares se basan en el concepto de la probabilidad y son calculados en matrices y otras formas algebraicas. Pero con ello solo podemos enunciar una probabilidad general en español. Nos pone un ejemplo aquí, Juan Franz, de unas cartas, ¿no? O sea, dice, tengo 64 cartas. Bueno, no sé cuántas tenga bueno, como la baraja que está utilizando para este ejemplo. Pensemos en el tarot. Tengo mi tarot, ¿no? Y tengo mis 21 arcanos y digo que quiero que me salga, o no tanto que quiero que me salga, voy a decir cuántas tiradas, ¿no? Tengo que hacer o sí, cuántas veces tengo que sacar una carta, ¿no? Para que me salga la carta de la rueda de la fortuna. Entonces ella dice, son 21 arcanos, ¿no? O sea, si tú sacas una, o sea, si nada más sacas esa, en ese momento, pues va a ser una de 21, ¿no? La probabilidad va a ser muy poca. Pero si lo sacas, si te doy 10 veces, ¿no? O sea, la oportunidad de sacar, pues vas a tener 10 de 21, entonces vas a tener ya mínimo, o sea, bueno, 50%, ¿no? 49% de probabilidad de que salga. Y dice, es que se dieron cuenta, o sea, en términos como sencillos, que los físicos, o sea, llegaron a esto, ¿no? De que realmente no podemos hablar como de posibilidades, de certezas, tomando en cuenta como la ley natural y las matemáticas, ¿no? O sea, bueno, porque son solamente probabilidades, ajá, probabilidades de esto, o sea, y que el empleo, ¿no? Que se hace de acuerdo a cuántas veces lo hagas, es como la probabilidad sube o baja. Es, bueno, algo así entendí, es un poco a lo que quiere llegar con esto. Y bueno, con lo que termina en esta primera conferencia, ¿no? Recordemos que empezó hablando también pues sí, de la noción de sincronicidad y de adivinación. Y sí, Carlos. Sí, respecto a todo eso que comentas, pues, creo que lo entendí, pues así como tú, de la cuestión de que pues, los números en cuestión pues racional, en cuestión científica, se utilizan para sacar probabilidades, y como dices, sí te van a decir que a lo mejor si sacas 10 cartas de 20, pues sí, van a ser de la mitad de posibilidades, pero tú no vas a saber si
si la que tú quieres está dentro de la primer parte de posibilidades o hasta la número 20. O sea, no vas a predecir cuál va a ser exactamente. Porque no puedes predecir tomándolo racionalmente algo irracional, como sería, como dices, la cualidad. Y utilizando eso, pues también se va al otro punto de utilizar lo racional para la adivinación, porque entonces sacar una carta del tarot que a la primera, o creo que son 3 cartas las que sacan, te estén diciendo más de tu cualidad porque es un número que conectó con tu, pues como con tu inconsciente, con tu irracionalidad, porque lo estás usando como una cuestión del número irracional. El hecho, bueno, por ejemplo, lo entiendo un poquito mejor con el I Ching, que es pues utilizar igual los números como cuestiones no de cantidades, sino que cada número trae ahí su elemento y su simbología, siendo utilizada para adivinar algo tuyo, pues relacionado al inconsciente, a lo irracional, que dice, lo irracional se busca con lo irracional y lo racional, pues probablemente con lo propio racional, aunque llevando siempre a que eso se rompa, se llegue a lo contrario a veces. Bueno, muchas gracias, Carlos. Vamos a tratar de responder una pregunta que nos da Esteban Manuel. Dice, ¿el concepto de espíritu en Jung es el mismo que el de Hegel en la fenomenología? Y no es el mismo. De hecho, se hace una especie de separación. En el libro rojo comienza hablando del espíritu de la época y el espíritu, ¿cuál es el otro espíritu? ¿Cómo lo nombra? ¿Se acuerdan? De la profundidad. El espíritu ¿Sí, no? de las profundidades. Ajá. El espíritu de la época vendría siendo lo que es para Hegel, ¿no? El espíritu y cómo, porque es una especie de ciclicidad, ¿no? O sea, pensando también en esta división de, bueno, distinción entre el tiempo del cronos como el reloj, ¿no? O sea, que marca una hora, ¿no? O sea, y mañana, bueno, después de 12 horas la misma y así. Hay debajo otro tiempo, ajá, el tiempo del Kairos, que es ahí donde ocurren como, o sea, eso es otro ritmo, ajá, o sea, otro tipo de ritmo, ahí son ritmos, no es tanto un tiempo marcado. El espíritu de Hegel sí tiene una especie como de ciclicidad, porque también es como que a partir, o sea, se generan como ideas, ¿no? En cierta época y como que se prepara, ¿no? El mundo para esa llegada. Entonces es una especie como de ciclo, o sea, pensémoslo. Y Jung va a hablar de un espíritu de las profundidades, o sea, no es el mismo, o sea, pero Jung trabaja los dos, o sea, para justamente diferenciarlos. Eh, pues sí, va a darles como nombres. Viene en el primer capítulo del libro rojo, si quieres como ver ahí un poco más detallado la distinción, ahí se puede ver. Bueno, muchísimas gracias por sus preguntas. No sé si ustedes, Carlos o Carlos, quieran decir algo más. No, nada más, muchas gracias por la clase y por todos los que nos miraron y pues muchas gracias, hasta luego. Vale. Pues bueno, nos vemos la siguiente. Vamos a tratar de avanzar 20 páginas de la segunda conferencia. Y bueno, a ver qué tan difícil está. ¿Vale? Les agradecemos mucho y nos vemos la siguiente. Que estén muy bien.